Y bien, al teléfono tenemos al actual secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curibreña. Él fue secretario de Energía, fue secretario de Hacienda, así que tiene toda la experiencia y todo el conocimiento para poder hablar con nosotros, con nuestro auditorio, sobre lo que está viviendo México en este momento con la reforma energética. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Bien, Diana, muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Platíquenos, secretario, esta tan multicitada reforma energética que de repente la información la tenemos a nivel mediático, pero no realmente con el sustento. ¿En qué consiste esta reforma energética, secretario? Diana, para entender la importancia de la reforma energética, vale la pena tener en cuenta que han habido tres grandes revoluciones tecnológicas y geológicas en los últimos años. Por un lado, en materia de petróleo y gas, el desarrollo de la tecnología que permite explotar gas de esquistos. Por otro lado, en materia de generación eléctrica, la posibilidad de hacerlo a pequeña escala y utilizando energías renovables. Y en el caso de México, una transición geológica que nos aleja de los recursos del petróleo fácil y convencionales hacia lugares que son más difíciles de explotar y menos convencionales. En ese contexto, el que nuestro sector energético descanse solamente en contratos de servicio no le permite al país que su sector aporte todo lo que podría al empleo, a la inversión y al desarrollo. Y por lo tanto se requiere un marco legal más moderno y más flexible. Se revisó la experiencia internacional para ver cuáles eran estas figuras contractuales y cuál el marco constitucional que necesitábamos para que pudiéramos utilizarlas. Y al tiempo de hacerlo, nos dimos cuenta de que México ya había tenido una experiencia valiosa en términos de un marco constitucional que permitiera estos contratos y esta flexibilidad que México necesita. Y es justamente el que estuvo vigente en México entre 1941 y 1960. Entonces, lo que la reforma propone es que regresemos a ese marco jurídico, que regresemos a ese paraguas constitucional y que al amparo de él desarrollemos una industria energética moderna que nos permita que tengamos empleos e inversión en el sector energético, pero que nos permita también que nuestro sector energético transforme al país, ayudándole a nuestra agricultura con la industria del fertilizante, ayudándole a nuestra industria con gas barato y ayudando a los consumidores, que hoy soy cliente de CFE, también por la vía de menores tarifas eléctricas en la medida en que vayamos desarrollando y habilitando para generar este gas más barato. Y precisamente ahí es donde de repente hay la controversia en la parte del paraguas legal al tocar la Constitución. No muchos están de acuerdo y ahí hay un poco de polémica. Y también con lo de privatizar. No se está utilizando el término privatizar, pero bueno, va a haber capital privado y extranjero en la producción y extracción, ¿no? Es la propuesta. Lo que el marco constitucional permite es que se pueda, que el Estado mexicano y que petróleos mexicanos puedan utilizar contratos que al generar mejores elementos de flexibilidad tienen capacidad de aportar al amparo de esos contratos tecnología y capital. Aquí es muy importante y se sabe muy bien en Tabasco, Pemex contrata servicios de particulares desde hace muchos años. Si uno recorre las plataformas, si uno revisa las instalaciones de Pemex, verá en ellas trabajando a muchos contratistas que lo que le aportan hoy a Pemex son solamente servicios. En un entorno en donde la explotación de hidrocarburos se vuelve cada vez más complicada, es importante que Pemex pueda hacerse llegar de experiencia tecnológica y también de quien con Pemex comparta riesgos. Y eso es lo que permite esta modificación constitucional. Nos permite que Pemex utilice figuras contractuales más modernas y más flexibles. Pemex con esto no solo no se ve debilitada, sino que como hemos visto en el resto del mundo, cuando una empresa estatal se beneficia de un entorno contractual más flexible, a esa empresa estatal le va mejor y se fortalece. Y precisamente hablando de Tabasco, secretario, Tabasco tiene una relación muy cercana con Pemex. ¿Cuáles serían los beneficios locales, ya que nos está oyendo un auditorio tabasqueño? Habrían varios. Habría un beneficio directo en la medida en que se multiplique
la capacidad extractiva en Tabasco por la vía de hacernos acompañar de quien con Pemex comparta riesgo y de quien a Pemex le aporte tecnología, habrá mucha mayor inversión y generación de empleo en el sector energético en Tabasco, por un lado. Por otro lado, Tabasco es también una región importante desde el punto de vista agroindustrial y ganadero. Por otro lado, Ileana, comentábamos que más allá del sector energético, en la medida que vayamos desarrollando de mejor forma nuestros recursos en materia de gas, podremos ver que se detona un sector petroquímico mucho más vibrante e importante y que se desarrolla una industria fertilizante nacional con las consecuentes ventajas en precio y en acceso para que el campo tabasqueño se vuelva más productivo. Igualmente, los procesos de manufactura y de transformación son más exitosos en un entorno donde hay acceso a gas, donde el acceso a gas es más abundante y más barato. Eso permite también que Tabasco y otras regiones del país se vuelvan atractivos desde el punto de vista de empezar a albergar industria de transformación, industria de manufactura. Y finalmente, las tarifas de luz, al final del día lo que reflejan es el precio de los insumos que se utilizan para generarla. Si nosotros somos capaces de tener acceso por la vía de desarrollar nuestros campos de gas a gas más barato, esto se reflejará también en la tarifa eléctrica. Secretario, ¿las empresas mexicanas ya están listas para tener un nivel de competitividad con las empresas internacionales que podrían participar? Esto que consideran es muy importante. Si uno revisa otra vez lo que hoy pasa en el sector energético, uno ve muchas empresas mexicanas que son proveedoras de servicios para Pemex. Lo que querríamos es que esas empresas mexicanas también se beneficien de contratos que alineen mejor los intereses del contratista y de Pemex. Y lo que querríamos ver, en la medida en que nuestro sector energético crezca mucho más y tenga mucho más dinamismo del que vemos hasta el día de hoy, es que se empiece a desarrollar una industria de proveeduría nacional para atender los requerimientos de nuestro sector energético. Entonces tendríamos ese beneficio adicional. Tendríamos el beneficio de ver cómo se ven en otros países, el que proveedores nacionales puedan también aportar tecnología, esfuerzos, servicios y que provean pues, de los insumos necesarios para un sector energético que puede, si aprovechamos esta oportunidad, crecer de mucho mejor manera. Ha habido anuncios por parte de los partidos del PAN, del PRD, incluso de Andrés Manuel López Obrador, tabasqueño, que van a hacer movilizaciones, sobre todo Andrés Manuel va a hacer movilizaciones en contra de esta reforma energética y hay diferentes posturas de los partidos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno federal? Mira, hay un consenso de todos los partidos de que es el momento de discutir el marco que requiere nuestra reforma energética. Todos los partidos han manifestado que lo que hoy tenemos en términos de reglas del juego no es satisfactorio y que tenemos que construir un nuevo marco para que nuestro sector energético desarrolle y aporte. Y en eso pues ha habido un consenso incluso a nivel del pacto, a nivel de que debemos de discutirlo. El hecho de que tengamos varias propuestas en la mesa permite prever que en el contexto del Senado habrá un debate, un proceso de análisis que eventualmente redunde en que tengamos un mejor marco que el día de hoy tenemos. No debiera de haber lugar a inconformidades o a marchas, primero porque hay un análisis que es el del Senado, y segundo, porque el marco que se está proponiendo como eje de la discusión es un marco que se encuentra enraizado en nuestra propia historia. No encontramos ese marco fuera de México, revisamos nuestra propia historia y ahí encontramos que con visión, desde 1940 hasta 1960, tuvimos en México un marco conducente a que se realizaran inversiones. Y si ese marco era apropiado en esa época, lo es todavía más hoy, cuando los retos que tenemos pues exigen de mayor flexibilidad, a lo mejor incluso la que se requería en 1940. Por otro lado, secretario, está el tema de que Pemex dejaría de financiar al gobierno federal a través de los recursos que le aporta. La Secretaría de Hacienda, ¿cómo le harían para pues hacerse de estos recursos? Porque lo que se tiene miedo también es que haya un alza en los impuestos. Lo que la Secretaría de Hacienda ha planteado
es que en su momento, como parte del paquete económico que tendrá que presentarse el 8 de septiembre, pues tendrá que revisarse que el marco fiscal que hoy aplica Pemex sea consistente con este espacio de mayor flexibilidad y con este espacio de mayor participación que podrá traer consigo la reforma. Y ha manifestado que tendrá que ajustarse en consecuencia el régimen pues, para estimular de mejor manera a la producción del sector energético, transformando la visión que se tiene en lo fiscal de una de recaudación de corto plazo a una que permita que el patrimonio petrolero del país, que la riqueza petrolera del país crezca y se explote de mejor manera. Finalmente, para terminar esta entrevista, secretario, ya que hay muchísima información a nivel mediático y de repente no se concretiza, díganos, ¿cuáles son las metas específicas que busca esta reforma energética? La reforma energética busca, por un lado, que el sector energético contribuya con mayor inversión y generación de empleo. Los estimados son que para el 2025, de aprobarse esta reforma, tendríamos más de 2,5 millones de puestos de trabajo adicionales a los que se generarían en su ausencia, y el PIB, el Producto Interno Bruto, podría estar creciendo a un ritmo de 1 punto porcentual adicional por año. Adicionalmente, esperaríamos que con esto se contribuya a detonar y a potenciar a México como una plataforma logística y de transformación. Esperaríamos que esta reforma ayude por la vía de hacernos llegar de fertilizantes más baratos al sector agropecuario, ayudaría a generar un entorno conducente a que se aprovechen las tecnologías renovables como parte de nuestra canasta de generación y que se detone un mayor proceso de inversión y de empleos por esa vía, y finalmente a que en la medida que vayamos incorporando de manera más importante recursos energéticos más baratos, notablemente el gas, esto se refleje también en la factura de los clientes hoy de la CFE. Petróleo de los mexicanos. Así es. 100%. Así es. Muchísimas gracias, secretario, por habernos tomado la llamada hoy. Gracias, Ilana. Muy buenos días. Buenos días. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curubrieña. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.